Amados, estamos delante del Señor. Dios levantó este profeta menor con el propósito de hacerle entender al pueblo que Dios era el Padre, era su Padre, y que ellos como hijos tenían que, aleluya, honrar al Padre y recibir de esa honra que se le da a un Padre, que ellos habían olvidado que Dios era su proveedor, que Dios lo había llevado, aleluya, por el pueblo de Israel lo había sacado durante 40 años, los había llevado por un desierto y el Padre lo había sustentado. Ellos se habían olvidado de las maravillas que el Padre había hecho con ellos en el desierto, que Dios les había hecho crecer su ropa, su calzado, les había dado vestimenta, calzado, les había sustentado con alimento, les había hecho maravilla, había sacado agua de la roca y ellos se habían olvidado. Por eso el Espíritu Santo levanta a este profeta a recordarles a ellos que dónde estaba la honra si él era el Padre. Y este mensaje era un mensaje de amor, aunque era un mensaje confrontador, para recordarle a ellos que ellos estaban viviendo consecuencias de su pecado. El primer pecado era la desobediencia, que se habían olvidado el culto, el servicio a Dios, habían cerrado las puertas de los templos por la situación económica, por el hambre que estaba pasando la nación y que aún la tierra no producía el fruto que ellos necesitaban, porque cayó delante de ellos una desobediencia y toda la nación cayó en un estado de cautividad y de maldición. Y el Señor levantó, aleluya, con la ayuda del Espíritu Santo al profeta Malaquías a recordarle que Dios, aleluya, le estaba dando una oportunidad en medio de su misericordia, por su amor, por su misericordia, le estaba dando una oportunidad que si ellos se volvían a Él, Él se iba a volver a ellos. Aleluya, y por eso Él estaba hablando, aleluya, de la honra. Dice que habían menospreciado la ofrenda, habían visto que lo de afuera era mejor que lo que estaba dentro, se habían olvidado de la palabra, de las promesas de Dios, se habían olvidado, aleluya, el que Dios era su Padre, el que Dios era su sustento, que Él suple todas las cosas. Así que tu generación que estás escuchando, que te estás levantando en Cristo Jesús como la iglesia del Señor, Él es tu Padre, Él es tu Señor, Él es tu sustento, Él es tu pronto auxilio en la tribulación, Él es el que sana tus heridas, Él es el que llena todo vacío en tu corazón. Tú no tienes necesidad de ir afuera a buscar lo que Cristo tiene adentro, en la casa, en la mesa del Señor. Por eso Él reprendió a los sacerdotes que habían, aleluya, habían menospreciado la mesa, que era la palabra, que ellos se saciaban con la palabra, con el mensaje del Señor. Y por eso Dios levanta al profeta y reprende el ministerio del sacerdocio, que se habían olvidado, el ministerio levítico, lo habían abandonado y se fueron los levitas a los campos a trabajar, cuando ellos no fueron llamados para trabajar. Ellos fueron llamados a estar delante de la presencia de Dios y para que el Espíritu Santo le diera las palabras frescas para el pueblo. Y por esto pasó esta crisis, empezaron a quebrantarse muchas cosas en la nación de Israel. La tierra no dio su fruto, el dinero no llegaba para nada, no había alimento, la nación toda cayó bajo un estado de cautividad y de maldición, y por eso todas estas cosas pasaron por causa de la desobediencia. Hubo una crisis que hubo sobre toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque dejaron de buscar a Dios primeramente. Lo segundo, vieron la mesa del Señor despreciable. Cuando la Biblia nos habla, la palabra del Señor nos enseña que la palabra de Dios nos sacia. Ella es el pan de vida que trae el Señor para saciar nuestras vidas, para sanar nuestros corazones. Y entonces el pueblo empezó a despreciar, a menospreciar la mesa del Señor. Y lo tercero es que se olvidaron de las ofrendas, le traían lo poco, le traían lo que le alcanzaba, o que lo que menospreciaba
escaseaban, lo que les sobraba era que traían a la casa del Señor. Por eso ocurrió eso.